Muy bonito. Parece que hay que apretar acá. Ya está entregando la gente. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, ayúdame. Gracias. Estamos acá en una nueva transmisión. Vamos a hablar ahora... Bueno, vamos a hablar en verdad de varias cosas. Justamente, bueno, voy a esperar también a que se unan más personas, pero les voy presentando a Raúl Molina, que está acá conmigo. Hola, ¿cómo están? Que es es candidato a la vicepresidencia por Primero la Gente y también candidato al Senado con el número 7. Él es, digamos, mi contraparte, porque yo soy el diputado con el número 7 y él es el senador con el número 7. Somos los dos 7, diputados y senadores. Efectivamente, así de gente. Y como siempre, ¿no? Ustedes ya saben que pueden ir pidiendo para hacer preguntas, ya saben cómo tienen que hacer, van pidiendo su micro. Raúl ha sido el jefe del plan de gobierno, entonces él lo tiene todo en la cabeza, él sabe todo, sabe las cosas que yo les he dicho que no sé, él las sabe, y si no se las va a tener que inventar, porque yo no las puedo responder. Así que, nada, ahí ya pueden, ustedes ya saben, van pidiendo sus preguntas, de lo que ustedes quieran, y nada, ya hemos empezado, pero ya tenemos como 160 personas, ahí también se está uniendo gente. Y nada, Raúl, hoy día has tenido para venir acá un día, y eso que no estamos tan lejos. Pero has tenido un día para venir de Miraflores a Pueblo Libre me ha tomado 1 hora y 50 en el tráfico, porque en el Perú y en nuestras ciudades seguimos apostando a los carros particulares. O sea, felices en la televisión porque ahora se venden un montón de autos chinos y nadie piensa que todos esos autos chinos se meten a la vez entre 5:30 y 8 de la noche a nuestras pobres avenidas. Y lo mismo sucede en Arequipa. Lo mismo sucede en Cusco, en Huancayo, en Trujillo, sí, en Chiclayo. Oye, sí, en Cusco, yo he estado en Cusco, habré ido unas 4 o 5 veces, esa es la ciudad a la que más he ido, y he ido en diferentes años. Y he visto cómo ha ido evolucionando. El tráfico se ha vuelto cada vez más terrible. Horrible. O sea, en Cusco a las 7 de la noche, en el centro, no te mueves. Sí, y Arequipa es peor. Nuestra segunda ciudad, 10 veces más pequeña que Lima. Arequipa tiene 1.200.000, 1.300.000 personas. Y si uno trata de entrar al centro de Arequipa a las 6:30, 7 de la noche, no hay forma de moverse. Sí, no se puede. Arequipa sí está colapsado. Y en parte, pero ahí en parte, por ejemplo, porque, claro, una parte es la cantidad de autos privados que hay, ¿no? Que de hecho, como hay menos gente, porque el auto privado tienes para 4 personas, pero solamente es 1 o 2 el que da. No mientras que el bus puedes tener 50 personas. Exactamente. Pero tienes el problema de que el bus en el Perú tampoco está funcionando, ¿no? O sea, no nos está solucionando realmente nada. Porque los más jóvenes de ustedes no se acordarán, cuando Fujimori decidió privatizar las empresas públicas, lo que hizo es liberalizó el transporte público, botó a un montón de personal del sector público a la calle, pero les facilitó que compren combis y cúster chinas. Sí. ¿Para qué? Para que esa gente no le reclame porque habían eliminado un montón de empleo en el sector público. Y se limpió las manos y pasó el caos a las calles. Sí. Entonces, lo que hemos heredado es esa manera simplista de achicar el Estado que se adoptó en el fujimorismo, reemplazando a personal del sector público por microbuseros. Y el problema no son los microbuseros, la culpa no es de ellos, es que el Estado renunció a su obligación de planificar transporte público. Claro, tenía que haberlo ordenado. Exactamente. Pero ya, pasa Fujimori, ¿no? Porque estás hablando de Enatru, ¿no? Enatru era el nombre de la empresa pública que se encargaba del transporte. Sí, pero ¿no? Era en Lima, ¿no? Y eso solamente era en Lima. Porque era solo en Lima, no resolvía el problema de provincias, pero nuestras ciudades de provincias eran pequeñas y no hubo la liberalización de la importación de vehículos y además la promoción del vehículo particular en varios años que el Perú tuvo crecimiento económico. Entonces la gente comenzó a comprar autos. Sí, claro. Pero la inversión en avenidas, en viaductos, en bypasses, en vías expresas, no siguió al crecimiento de los automóviles. Claro. Entonces, en algún momento nuestras ciudades han dicho, uy, en esta avenida donde antes circulaban muy pocos autos, hoy día circulan miles de autos. ¿Qué hacen las ciudades en los países más avanzados cuando sucede eso? Reemplazan auto particular por transporte público.
que es crear básicamente, primero un sistema de transporte público, ¿no? Los Exactamente. metros, tienes el metro de Lima, que tienes la línea 1, que ya está hecha, la línea 2, que está demorándose. La línea 2 se suponía que iba a estar cuando yo terminara la universidad. Exactamente. y sigue, Y ¿no? sigue y no Yo- termina y no termina. Sí, yo terminé para esto, gente, la universidad la terminé en el 2015, imagínense. Mira, estamos 11 años después. 11 años y después. no entra en servicio la línea 2, sino un pedacito entre Chosica y Santa Anita. Sí, y de ahí tienes la línea 3 que ya ni está, la línea 4, La línea 5. 4 han hecho un ramal al aeropuerto, pero con la estación en el antiguo Jorge En el Chávez antiguo Jorge y Chávez. no permite entrar al nuevo Jorge Chávez. O Tal sea, cual. es la imprevisión hecha Estado. Es increíble y no tiene ninguna solución. ¿Cómo hace para entrar al Jorge Chávez si nos va a dejar en Fawcett? Claro, no tiene ningún sentido. Pero también está el problema, porque o sea, eso es una parte. De ahí tienes el problema de los corredores, que las estaciones... El contexto ni siquiera empieza porque las estaciones no están terminadas. ¿No? Y esto solamente en Lima, ¿no? Porque ya ni hablemos de que Arequipa tiene que tener un metro también, de que el norte Piura probablemente también lo necesita, Cusco lo necesita, Huancayo lo necesita, ¿no? Estamos hablando de ciudades que son no tan grandes como Lima, pero que son grandes igual para la cantidad de población que tienen. Y eso solamente dentro, porque para conectar las regiones necesitas también trenes de cercanía. Ese es Exactamente. el otro problema. Sobre todo en las zonas de mucha densidad de población, como puede ser lo que se llama el norte del departamento de Lima, que algunos le dicen norte chico, y yo sé que a la gente que vive en Huaral, Huacho, Barranca no les gusta que le digan norte chico, pero ahí hay varias ciudades muy seguiditas, Sí, ¿no? claro. Y es por eso que se propuso el tren de cercanías, más aún ahora que tenemos el puerto de Chancay. Entonces hay un conjunto de soluciones que si pensamos en la gente, el Estado peruano no las está ofreciendo para podernos facilitar. No tiene ningún sentido que en un día de trabajo una persona para ir de un lugar a otro, para hacer un programa y estar con ustedes, se pase 2 horas en un taxi. No lo he hecho en micro, lo he hecho en un taxi. Imaginen si hubiera venido en bus, me hubiera tomado 3 horas venir del sur de Lima a Pueblo Libre. Tal cual, tal cual. Y eso es lo que pasa en general la mayor parte de la gente, ¿no? Porque, bueno, yo toda mi vida, un tiempo sí tuve carro, que de hecho más que nada lo compré para que mi mamá pudiera utilizarlo y hacer taxi y cosas que quisiera. Y de ahí lo vendí en la pandemia. Pero toda mi vida he ido en micros, siempre. Claro. He ido a trabajar y he vuelto a trabajar en micros. Y la gente acá que seguramente nos está viendo también y saben que, sobre todo si estás en Lima, tienes que salir 2 horas antes de tu hora de entrada a trabajo o 3 horas antes para poder llegar a la hora correcta. Y a veces no es un solo micro, son 2 micros, a veces micro y corredor, micro y tren, a veces mototaxi, micro y tren. Entonces tienes que estar así, una serie de cosas, y para volver es igual, y pierdes 4 horas de tu vida todos los días estando en un micro, sin hacer nada, con calor, con toda la gente repleta, y a veces incluso te roban, y a veces el micro... O matan al chofer del o micro se en el baja que el estás chofer. con la gente dentro de él, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que soportar los peruanos, seguir soportando indefinidamente un sistema de transporte de tan mala calidad? Anoche, porque yo soy bastante mayor que Jorge, pero todavía tomo transporte público. Anoche me subí a un metropolitano, como a las 8 de la noche cuando estaba lloviendo. Quería tomar la línea C. Y llegué al terminal, al paradero donde me tocaba la línea C, y pasaron 5 carros del Expreso 8 y no pasaba ninguna línea C. Eso también, no entiendo eso yo tampoco. ¿Cuál es la razón que explica que tengamos 5 servicios del Expreso 8, el cuarto y el quinto vacíos y no pasaba la línea C? Sí. En eso vino una línea C. Por supuesto, como no pasaba hace media hora, la gente rebalsaba por las ventanas y no pudimos subir. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué creen que sucede eso? Porque cada una de esas líneas es un concesionario distinto. Y el concesionario programa sus buses. Y los señores de la ATU, que la crearon para administrar los corredores complementarios y para administrar el metropolitano, no tienen ninguna capacidad para ordenar el sistema. ¿Quién lo sufre? Nosotros. Yo pensé que solo era un concesionario, No, todo el metropolitano tiene varios concesionarios y la ATU no logra regular eso. No hay razón que explique que no podemos tener un bus de la C cada tantos minutos, un bus del Expreso 8 tantos minutos. ¿Basado en qué? En la demanda de las personas. Si hay muchísima gente que toma el Expreso 8, debe haber un Expreso 8 cada 2 minutos. Si hay más gente que toma la línea C, porque es la que para en todos los paraderos, debe haber una línea C Claro. cada minuto.
No, a veces pasan 3 seguidas y después puede pasar media hora sin que pase el bus. Claro, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Huancayo? Lo que se llama un sistema integrado de transporte. Para los más jóvenes, hace 15 años por lo menos, la ciudad de Arequipa le propuso al Ministerio de Economía y Finanzas su sistema integrado de transporte basado en tranvías. En Arequipa pensaron, metro es demasiado caro, vamos a hacer tranvías. Y lo que hicieron fue un montón de calles del centro de Arequipa las desocuparon de vehículos porque las calles en el centro de Arequipa, para aquellos de ustedes que conocen, son estrechas. Sí, son muy chiquitas. Entonces no podía ir el tranvía más los autos. Sacaron a los autos. Y el gobierno nacional, Arequipa le propuso un proyecto para endeudarse la municipalidad de Arequipa. Nunca apoyaron a la municipalidad de Arequipa. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Arequipa? Adaptarse. Y lo que hicieron fue crear líneas de cúster en las calles que habían separado para los tranvías. A su madre. Entonces, Arequipa, la segunda ciudad del Perú, hace 10 o 15 años pudo tener un sistema integrado de transporte ordenado con tranvías, como muchas ciudades del mundo. Pero el gobierno central nunca apoyó a la ciudad de Arequipa para el proyecto de endeudamiento que propuso para financiar su sistema de transporte. Y eso es pura desidia al final, ¿no? Porque el gobierno... Pura ¿qué gobierno desidia, fue? ¿La CIA? incapacidad de mirar las necesidades de la gente, la mirada centralista que no reconoce el esfuerzo de cada ciudad por tratar de mejorar la vida de su gente. ¿Qué propone primero la gente? Un Estado cercano a las personas en todo el país, no solo en Lima. No nos interesa solo el metropolitano, el metro, los corredores complementarios. Nos interesa todas las ciudades donde peruanos y peruanas pierden horas de horas en el transporte. Pero hay un problema, por ejemplo, porque una cosa es el tren de cercanías, otra cosa es el tren de la costa, ahí está la longitudinal de la sierra, que también es necesaria, los trenes de entrada a la sierra, o el tren que también algunas se ha planteado Lima, Huancayo, Ucayali, pero tiene ese problema de Iquitos, que es el problema, probablemente es el problema más dramático que tiene el Perú respecto a transporte, es que Y a interconexión regional. Iquitos no Está puede aislada. salir, está aislada. Es una isla donde nadie puede salir. Y yo he tenido, por muchas razones, he conocido gente de Iquitos. Y claro, o sea, ellos están desesperados porque necesitan una carretera, ¿no? Y ahí hay un problema entre el medio ambiente, porque uno puede decir, hacemos una carretera y nos bajamos media selva, o bueno, ¿no? ¿O qué hacemos? Porque hay otros que dicen, bueno, pero hagamos por el río Pornauta y vemos la forma, pero el río sigue siendo muy caro. Es muy caro en el esquema de hoy día de un sistema de transporte no regulado que solo se guía por oferta y demanda. Pero hace muchos años se propuso la hidrovía amazónica, que era todo el río Marañón y el Amazonas. Se la concesionaron a una empresa china y el proyecto proponía dragados masivos del río Marañón y del río Amazonas. Cuando lo consultaron con las comunidades indígenas y los pueblos indígenas que estaban a lo largo del Marañón y el Amazonas, la gente se opuso. Porque todos los que conocen la Amazonía Baja, los ríos cambian de curso. Sí, claro. Entonces lo que decían, me dragan el Amazonas y el Marañón ahora y dentro de unos años varía de curso. Y lo van a volver a dragar y nosotros nos quedamos con esos cursos que ya el río no sigue, dragados inútilmente. Sí, claro. Entonces, las últimas discusiones que yo he participado sobre qué hacer para mejorar la interconexión de Iquitos, es la gran deuda que tiene el Perú, es la ciudad de Iquitos. Tenemos 500.000 de peruanos metidos en medio de la selva con muy mala energía eléctrica y muy mala interconexión. Es hacer un proyecto, un conjunto de hidrovías con menos intervención en el río, con rutas no tan anchas porque estaban imaginando que iban a entrar grandes barcos, para el tipo de transporte que usa la gente y con más bien mucha señalización, porque efectivamente el Marañón y el Amazonas tienen bancos de arena. Sí. Los que ya están acostumbrados a navegar ahí conocen los cursos, pero limita el desarrollo económico. Pero si hiciéramos mucha señalización en los ríos y la señalización se puede mover a medida que el río va ya cambiando, y servicios de transporte, por ejemplo, para niños. Servicio público de transporte escolar en el río para aminorar los costos a las familias. Tener servicios policiales y de bomberos fluviales. ¿Por qué creen que no se puede hacer? Porque nuestra Marina de Guerra del Perú, con todo el respeto que se merece, dice que la función de vigilar los ríos es exclusiva de ellos.
Y solamente ellos pueden estar ahí metidos. O solo ellos pueden ser autoridad en los ríos, pero no lo son, porque se quedan metidos en sus estaciones de Nauta y de Iquitos o de Pucallpa. Pero al final es disposición del presidente de la República, ¿no? Es disposición del presidente de la República y del Congreso de la República. Por eso tenemos que cambiar al Congreso de la República, para tener leyes que piensen en la gente. Y entonces podamos tener un río Marañón, un río Amazonas, un Ucayali, un río Napo, los principales ríos de Loreto, con mejor circulación. Podría haber líneas de transporte público fluvial. Oye, eso es interesante. No tendría que ser necesariamente Claro. privado, y con eso podrías controlar los precios en los ríos y ayudar a la gente a tener mejor conexión. Y la otra cosa que se planteó, que está a discutir, es: no se puede hacer una carretera que una el departamento de San Martín con Iquitos, porque va a pasar lo mismo que en Madre de Dios. Metimos la carretera interoceánica de Toledo en Madre de Dios y apareció la Pampa. La minería ilegal. Y la minería ilegal, y se tiraron el bosque. Pero podemos hacer carreteras cortas. Hoy día, para los que no conocen Loreto, existe una carretera entre dos ríos grandes de la Amazonía que confluyen en el Marañón, entre una ciudad que se llama Andoas y una ciudad que se llama 12 de octubre, al norte de la provincia de Nauta, muy cerca de la frontera con Ecuador. Ya. ¿Por qué no hacemos varias carreteritas entre ríos? Ya existen trochas. Por ejemplo, hace mucho tiempo el río Putumayo, que está en la frontera con Colombia, sueñan con una carretera que los una con Iquitos. Pero ya existe una trocha. Sí, claro. Esa trocha se puede Se podría convertir asfaltar y exactamente, solo entre el Napo y el Putumayo, Claro. para que no favorecer que hayan grandes tramos de carretera donde baje mucha gente de la costa y de la sierra a conquistar la Amazonía y tirarse el bosque. Pero igual el problema, o sea, la minería ilegal no debería ser el limitante, porque en teoría deberíamos combatirla. Exactamente. O sea, no deberíamos tener miedo de poner una carretera porque van de minería ilegal. El problema es que no la combatimos. No la combatimos. Y si abrimos una carretera con la capacidad institucional que tenemos hoy día, lo que va a pasar es que vamos a tirarnos todo el bosque. Sí. Entonces, lo que tenemos que buscar es los una narcos. solución sostenible, que no sea hacerle carreteras a los mineros ilegales, ¿no? No, Para que claro, después claro. nos aplaudan porque pueden sacar el oro más fácil. Claro. Porque técnicamente, yo de hecho esto lo vi en China. China tiene, no sé si le llama Amazonía también, pero tiene una jungla, ¿no? Que es la parte, porque tienes China, digamos que es grande, y tienes el desierto que, digamos, está más por acá. Y tiene una zona Tiene una forestal, zona jungla. de bosque. Y en esa zona de bosque han hecho una carretera alta, que es como que A un viaducto arriba, sobre Arriba. columnas. sobre columnas bastante altas, y la carretera pasa y se conecta entre ciudades. Ahora, de repente es una solución muy utópica para el Perú, y demasiado costosa, me imagino. Demasiado costosa probablemente para el presente en el Perú. Ya Sí. veremos en el futuro si podemos hacer eso. Además, necesitamos una sociedad que sea más consciente de su ambiente. O sea, en países más desarrollados, que hay mucho más cultura ciudadana, mira nomás Estados Unidos, tiene parques naturales atravesados por carreteras, pero a nadie se le ocurre urbanizarlo. Sí, claro. Y si alguien trata de hacerlo, les cae Le la, cae la con ley, todo, ¿no? sí. Pero acá no pasa eso. Pasa lo que pasó en Madre de Dios. Entonces, cuando tengamos mejores instituciones, seamos más conscientes del bien común como sociedad y haya menos pobreza, porque en la zona de Loreto las comunidades indígenas tienen mucha pobreza, Sí. que es el otro desafío. ¿Por qué se meten a explotar oro ilegal? Porque el oro cuesta mucho y la gente no tiene dinero. Sí, tiene que comer, pues. Si hubiera más trabajo en Loreto, la gente no habría tanta mano de obra disponible para el No, y también negocio del oro es ilegal. el propio costo de la vida en Loreto, más allá del agua y la electricidad, que también son caras, están los propios recursos, o sea, la papa, el arroz, la comida, o sea, Y si cosas son caras básicas. en Iquitos, son mucho más caras en San Lorenzo, en Nauta y en las ciudades más pequeñas, en y Requena. el combustible, ¿no? El combustible es otro Exactamente. problema también, que también es carísimo, ¿no? Aquí justo, Así es. Bueno, y justo quería gente, ya saben, manden solicitudes, a ver, voy a ver si ya mandaron. ¿Hay preguntas? Todavía no han mandado, pero manden solicitudes para hacer preguntas, manden solicitudes, y por acá voy viendo si es que alguien ha escrito. A ver, ay, carajo, no sé qué dice. Espérate. Dice algo ya. Acá, preguntan. Amigo, habla de los ambulantes. ¿Qué soluciones darían? Yo confío en ti. A ver, ¿Qué se te ocurre a ti para los ambulantes? la informalidad. Es un problema bien difícil. Mira, yo soy de la idea, yo siempre le he dicho, si la gente quiere trabajar, déjala trabajar. Sí creo que tiene que ser ordenado, ¿no? Pero sí creo que, tipo esto que pasa, no sé, en Miraflores, y no solo en Miraflores, pasa en La Victoria también a veces y en otros distritos, en que hay una señora que está vendiendo sándwiches
ni siquiera en un sitio, digamos, Fijo. está fijo, ¿no? Está caminando con sándwiches y viene un serenazgo, un fiscalizador y le mete una tacleada y se lo quita. O sea, eso me parece absolutamente irracional, ¿no? Sí, y abusivo. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, deja trabajar a la gente que está tratando de trabajar y salir adelante honestamente. Ya no estará formalizada pagando impuestos y todo lo que tú quieras, pero lo está haciendo de una manera decente y está tratando de sacar a su familia, ¿no? Sí creo que en sitios, no sé, que puede ser mesa redonda, que puede ser algunos mercados donde sí hay demasiado desorden, o gamarra incluso, deberíamos tratar de ordenarlo, pero no impedirles trabajar y no reubicar en sitios donde nadie va, porque eso es el otro problema. Eso es lo que no van a aceptar nunca, ¿no? Sí. O sea, tenemos que entender que la gente, si se mete al comercio, es porque tiene que llevar plata a su casa. Tal cual. Claro, y no la puedes mandar al Girón Amazonas donde nadie va a ir o Tal tiene cual. miedo de que lo acogoten por ir a comprar, ¿no? Entonces, el asunto es escala. O sea, nuestras ciudades podrían tener, como las señoras que nos venden maca y avena en las mañanas en una esquina, mucha gente toma desayuno Sí, claro. en carretilla, ¿no? Acá no vas a ver ahí. Exactamente. Y eso no lo puedes prohibir porque es parte de la costumbre de nuestra gente. El problema es si hay 30 señoras que se quieren poner en la esquina. Claro. Ahí sí invaden el espacio público y eso no se puede permitir. Entonces podemos tener regulaciones para distintos casos. O sea, podemos tener autorizaciones para señoras que venden en determinadas horas del día determinados productos. Podemos tener regulaciones para los comerciantes que venden sin estacionarse, moviéndose. Y darle una autorización para que no vengan los de fiscalización y le quiten su mercadería. Pero cuando en algún lugar de la ciudad aumenta muchos ambulantes, ahí ya no pueden Pero ocupar ahí el también, espacio porque público. has hablado de autorización y yo estoy de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo que cierta burocracia es necesaria. Y de repente tenemos posiciones diferentes, ¿no? Porque tú has sido gestor público, yo no. Pero también hay burocracia. Ya te quiero ver cuando te toque. Hay burocracia que también a veces jode y hay burocracia que a veces solamente está para bajarle coima al funcionario de turno, ¿no? Y las municipalidades son el ejemplo perfecto porque se aprovechan muchísimas veces de que tú tienes que sacar tal permiso, tal cosa, y a veces ni siquiera el alcalde necesariamente, la mayor parte de las veces sí, la mayor parte de las veces sí, pero a veces es también el que está abajo nomás, ¿no? Y que quiera sacar una tajada. Claro, y si yo la te doy- microcorrupción. Claro, yo te doy tu permiso si me bajas 50 lucas, ¿no? Y claro, o sea, de repente para alguien que gana un sueldo fijo, 3.000 soles al mes no es tanto, pero para una persona que está ganando el día, eso es un montón, ¿no? Y tampoco tendría por qué pagar una coima, ¿no? En primer lugar, ¿no? por supuesto. Entonces, a veces es crear un permiso, es crear un mecanismo de coima. Claro, pero tampoco podemos permitir que todo el mundo agarre su carretilla y se ponga a vender en la calle porque si no, no puedes regular cuando en lugar Claro. de una carretillera hay 30. Pero nuestro plan de gobierno tiene dos cosas que son claves. Una primera, todo un capítulo para la formalización de los peruanos y las peruanas que trabajan en la informalidad, como estas señoras que venden desayuno en una esquina o un señor que vende polos caminando en gamarra sin estacionarse. Y ahí lo que tenemos que hacer es que tiene que haber una política nacional que ponga herramientas y reglas para que las municipalidades cambien su chip. Las municipalidades han descubierto que fiscalización y control les da multas e ingresos. Sí. Y lo que tienen que hacer es ser promotoras de desarrollo económico. No les digo solo Pueblo Libre o La Victoria. Piensen en distritos donde hay billete, como Miraflores. Los fiscalizadores de Miraflores parecen los enemigos de los negocios que hay en Miraflores. Están a la pesca de cómo cerrarlos, cuando la lógica de la municipalidad debe ser ayudar a los negocios a prosperar. En lugar de ir de frente a cerrarlos, ¿por qué no les hacen una advertencia? Como ustedes se acuerdan que a veces hacen papeletas solo orientativas, Sí, sí. te dejan una papeleta pero no te ponen multa. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los negocios? Cuando incumples una regla, primero pon una advertencia. Después pones una advertencia con un plazo. A la tercera si te cae la quincha. Sí, claro. por Y si supuesto. tú insistes en incumplir la norma, te caerá la Te caerá quincha. la- Lo que tenemos que hacer es no dejar a las municipalidades solas. El gobierno nacional, en nuestra propuesta, tiene que ser un gobierno que ponga normas obligatorias para todo el aparato público. Las municipalidades las aplican, pero el gobierno central tiene que poner reglas e incentivos para que las municipalidades cumplan las reglas. En lugar de sacarle la plata a la gente, que se la saquen al gobierno central. Hoy día el Perú tiene un programa que probablemente muchos no conocen, que se llama Plan de Incentivos Municipales. Sí, 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 claro. Ahí, Es más lo o único menos, que funciona bien. es lo único que funciona bien en el Estado. Ahí ponemos más o menos entre 600 y 1.200 millones por año. Y eso le pone un conjunto de metas a las municipalidades en algunos temas. Los alcaldes se matan por cumplir esas metas porque que les cae un billete adicional.
¿Por qué no podemos poner más metas para mucho más cosas? Sí, por por supuesto. ejemplo, para regular el comercio ambulatorio, para que las ciudades sean ordenadas sin abusar de los derechos de la gente. Y por ejemplo, bueno, esto ya es más un proyecto de ley mío y no sé qué pensará la gente, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo, o yo lo que quiero proponer y pasar por ley en el Congreso, es que los operativos, así como los operativos policiales, yo creo que todos tienen que ser con body cams de los policías, salvo Filmando lo que hacen. los de inteligencia. Espérate, este se movió. Perdonen que hay un gato circulando Sí, por acá. La gata de mi roomie es traviesa. O sea, yo creo que policía, por ejemplo, todos los operativos tienen que ser con bodycam, salvo los de inteligencia, pero todos los que sean De seguridad ciudadana. seguridad ciudadana, todos tienen que ser... Policía uniformada, bodycam. Sí, para garantizar que no haya abuso y también chequeas, vigilas más, corrupción, Y tal. menos corrupción para Sí. la microcorrupción. Y en un repositorio digital que sea público, además, para que la gente pueda acceder y defenderse fácilmente. Pero también... Es una buena propuesta. Pero también quiero que eso sea para los fiscalizadores. Porque muchas veces pasa que el fiscalizador va de la municipalidad al restaurante, por decirte algo, y solamente por joder y por sacarle plata, va y te pone, has infringido tal norma. No has infringido nada, ¿no? Ah. Pero igual te la pone. Tu tablero tiene acá una quiña. Esa es una infracción, no sé, cualquier tontería. Lo cierran y después le cobran una multa y la municipalidad con eso tiene más ingresos. Esa no es una manera legítima de obtener ingresos municipales. Para eso existen los impuestos y los arbitrios. Y esa es la manera principal como las municipalidades tienen Tal que cual. financiarse. Tal cual, tal cual. Además, o sea, en teoría, ¿no? Porque tenemos un problema así de que hay poca tributación en muchas municipalidades en cuanto a arbitrios, también la propia informalidad y tal. Pero si la municipalidad empieza a responder a las necesidades de la gente y de verdad empieza a darle soluciones, la gente va a empezar a tributar. O sea, no te voy a decir que los más pobres, porque ellos no van a poder, evidentemente, es más complicado. Ahí hay que hacer otro tipo de soluciones y tampoco lo sería tributar porque hay otro tipo de necesidades. Pero aquellas personas que sí pueden, que están en la posibilidad, van a empezar a hacerlo poco a poco más, ¿no? Pero tienes que empezar a darles seguridad, agua. Bueno, luz tiene la mayoría, donde no hay luz hay que dar. Pero seguridad, agua, mejoras ya lo que tiene que ver con gobiernos regionales en educación, bueno, el propio sistema de salud, ¿no? Pero tienes que empezar a solucionar. ¿Y la municipalidad cómo soluciona? A ver, en el Perú, no sé si ustedes saben que cuando compramos un chicle, un caramelo, pagamos un pasaje de bus o compramos un electrodoméstico, pagamos IGB, ¿no? Sí. El IGB son 18% de lo que pagamos. De esos 18, a partir del año pasado, 4 puntos de esos 18 se van a las municipalidades para una cosa que se llama Fondo de Compensación Municipal. Eso se reparte entre todas las municipalidades del Perú. Hoy día lo reciben incluso las municipalidades ricas. Sí. ¿Me escuchan? Y estoy pensando lo que dices, que hay municipalidades donde hay población que tiene necesidades y no deberían cobrarle impuestos. Para eso se creó el Fondo de Compensación Municipal. Pero hoy día Miraflores, San Isidro, Jesús María, San Borja, La Molina reciben Fondo de Compensación Municipal. Ya tiene un presupuesto gigantesco. ¡Enorme! Una vez yo hice el ejercicio. Si le quito el Fondo de Compensación Municipal a las 6 municipalidades más ricas de Lima, le duplico el presupuesto a las 100 municipalidades más pobres del Perú. Se lo duplico, quitándole el Foncomún a las 6 más ricas de Lima. Eso, yo lo hago así Entonces, ahorita. eso hay que Salvado. cambiar la ley. Sí, por para que supuesto. las municipalidades pobres tengan más dinero para atender a la gente y las municipalidades ricas se financien con sus impuestos y sus arbitrios. No con multas, con impuestos y arbitrios. Tal cual, eso es. Ahora sí quiero aprovechar las preguntas porque ya estamos. Espérate, voy a subir el volumen, creo que está abajo. Ahí está. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Qué tal, Ismael de la Rosa? ¿Cómo estás, Ismael? Haznos tu pregunta. Ya saben, gente, una pregunta y más o menos 2 minutos en la pregunta para que la gente también pueda seguir preguntando, interactuando y tal. Dale, Ismael, por favor. Hola. Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos. Uy, ¿me Hola. escuchas? ¿Estás ahí, Ismael, o te fuiste? Escuchando el... escuchando buenas Sí, te escuchamos, pero te estás yendo por momentos. noches, disculpen. Escuchando las propuestas y bueno, me gusta, sí, le escucho. Dale, te escuchamos. Dale, te escuchamos. Sí, Sí, le escucho. le escucho. No, ¿querías preguntar? Escuchando las propuestas sería bueno, ¿cómo se llama? Que se cree un grupo
así como los empresarios, o sea, en grupos se unan, en grupos, como se Sí. Está fallando su audio. crear ¿En una grupos empresa para discutir estos de los temas o qué? No se te entiende bien, Ismael, porque se te porque está yendo el audio entiendo por la momentos. problemática. No se te entiende, se está yendo. El internet, Tu audio el está internet. fallando y no te logramos entender. No te leemos. No te entendemos. Tu audio está fallando mucho. Normal. No te copiamos, Normal, Ismael. ¿puedo escribir? Sí, dale. Sí, claro, dale, claro, dale. escribe. Escribe mejor y de ahí A ver. En este momento vamos respondiéndole a Alejandro. Alejandro, por favor, a ver si abre tu micrófono y te escuchamos. Jorge, buenas noches. ¿Cómo te ¿Cómo va? estás? El señor, ¿cómo se llama? Disculpa. Raúl. Raúl. Allá, Raúl. Ya le hablo de Pucallpa. Nuevamente me estoy conectando al live del amigo Jorge. Ya quiero acotar algunas cosas, ¿no? No es pregunta, pero desde mi punto de vista, yo anteriormente le comentaba que yo soy Transportista eras, si no me equivoco. No. Ah, entonces me confundí. He sido tropa de servicio militar. Ya me acordé. Sí, servicio completo. sí. Ya. Y si queremos cambiar el tema de la seguridad, ¿ya? La corrupción viene desde todos los puntos. He estado mis 2 años de servicio completo y la corrupción del cuartel, Es horrible. horrible. Pagas, ¿Cómo? no deberías de pagar, porque uno es voluntario. ¿Ya? Y estaba en una zona de Guayana, no quiero decir cuartel. Después Claro. Puede ser peligroso para ti. pasa en todos lados, ¿verdad? Nos cobran desde medias, calzoncillos, todo. No. Te lo Ya. descuentan al final. Supuestamente es voluntario, ¿no? Pero no debería ser así. Si queremos cambiar el tema de la seguridad, así como pasa en el ejército, pasa en la policía, pasa en la marina, pasa en la fuerza aérea, entonces hay que cambiar esas cositas que uno mismo vive. A mí no me han engañado, yo mismo he visto cómo se maneja el tema de la corrupción. Ya. Sin esos temas cerrados, hay abusos con el tema de la plata, cómo se hacen las cosas. Si queremos cambiar como digo, el tema de la seguridad, sí o sí tenemos que comenzar por las cabezas. Ya. Los que están arriba. Tienes toda la Claro. razón del mundo. Claro, porque de nada sirven mis propuestas que yo tenga, son buenas, sí o sí, pero sigo teniendo la misma gente inepta que no me sirve para nada, que están prácticamente camuflados, ya, entonces no sirve de nada. Tienes que cambiar ese personal. Hay gente nueva, tenemos gente nueva que nos apoyen con el tema de la seguridad, más que todo, un poco, pasa algún desastre, ¿quiénes van? Van los militares. Van la tropa, ¿no? Más que todo por eso. Así es. Claro, Mira, ajá. ¿sabes cómo? La única forma de acabar con eso es controlar a los corruptos por arriba y por abajo, como digo. Por arriba, apenas entremos al gobierno, si ustedes nos dan su voto, vamos a crear la Autoridad Nacional Autónoma de Integridad y Transparencia para ponerle el foco en la cara a los generales, a los almirantes y a todos los altos funcionarios. Y por abajo hay que empoderar a los ciudadanos para poder identificar y acabar con toda la microcorrupción. Policías, jueces, fiscales, profesores, médicos que te cobran por una cita en un hospital público, profesores que te cobran por aprobar o no aprobar a tu hijo en un colegio público, policías, todo eso hay que acabar usando de aliados a los ciudadanos, empoderando la denuncia ciudadana y ofreciendo ventanillas para que el Estado esté obligado a escuchar cuando un ciudadano denuncia cualquier caso de corrupción, incluido lo que afecta a nuestros soldados y a nuestros ciudadanos que están en las Fuerzas Armadas. No podemos seguir permitiendo que instituciones que se dicen que son tutelares de la patria
exploten de esa manera a los conscriptos y a las personas que hacen servicio militar como te tocó a ti. Claro, y como le digo, yo entré voluntario, ¿no? He servido mis 2 años completos. He entrado por la puerta grande y salí por la puerta grande. Pero por mi experiencia, no es algo bonito que tú entres con todo el corazón de servir realmente, de vocación. Claro. Porque sí me ayudó el ejército. Terminé mi secundaria, aprendí valores, ¿no? Que yo desde muy chico he trabajado, pero estando dentro he visto, ¿no? Que uno se forma. La mentalidad de los oficiales es muy buena, nos aconsejan. Ya depende de uno como persona seguir esas enseñanzas para que salgas con una mentalidad distinta y puedas aportar a la sociedad. ¿Ve? Claro que sí. De esa parte es excelente el trato y a las personas que están aquí, si son mayor de edad o están entrando a la mayoría de edad y no saben qué hacer con su vida, sí, es buena opción servir a tu patria, pero entras con una mentalidad. Entras por la puerta grande y sales por la puerta grande. Así tiene que ser. Así es. Está muy bien. Así es. Ojalá que hubiera más gente que pensara como tú, maestro. Muchas gracias, más bien, Alejandro. Muchas gracias por tu pregunta. Dale, no te preocupes. Muchas gracias. Pucha, el maltrato que le damos a los soldados en este país Es horrible, increíble. horribles. Porque las medias, los calzoncillos, lo que dice él, todo se paga con presupuesto público y se lo cobran además a ellos. Sí, es una pendejada. No, y después a veces incluso los dejas abandonados y ya, bueno, ya. Ahí hay todo un problema. Se paga comida de una calidad y les dan comida de muy mala calidad y la diferencia se queda con los oficiales. También. Todo eso hay que acabar. No podemos admitir que uniformados sean inescrupulosos. Tal cual. Ahora sí, Captura 2. Captura 2, ¿cómo estás? Por favor, adelante, dinos tu pregunta. Igual, ya sabes, 2 minutos para tu pregunta y dale, adelante, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer lugar, mi nombre es Luis Miguel y tengo 2 consultas para hacer. No sé si pueden hacer las 2. A ver, dale. Trataremos. Bueno, la primera es con respecto al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Mi mamá tiene más de 35 años de servicio y siempre los bomberos han sido una institución muy abandonada. En los últimos 5 años ha habido tantos cambios que ahora los bomberos necesitan comprarse su equipamiento para poder hacer su servicio voluntario. Más allá de que no tienen ningún beneficio, porque antes tenían el beneficio del pasaje, por ejemplo, mi mamá iba de Pisco a Ica, no le cobraban el pasaje. Actualmente le cobran el pasaje, la hacen bajar del bus y tiene que pagar su pasaje. Antes gozaban el mismo beneficio que los policías. Después de eso, no tienen ningún otro beneficio. Si un bombero, fuera de estar en una emergencia, bomberil obviamente, sufre un accidente o algún tipo de malestar, no cuenta con seguro. Solamente hay un seguro que lo cubre si es que le pasa algo dentro de un accidente, cubriendo su servicio voluntario. Que me parece totalmente ¿Tu mamá no tiene CIS? Sí, tiene CIS, pero, o sea, eso lo tramitó por su parte. Okay. Pero, o sea, no hay un tipo de privilegio por un servicio que se le brinda a la ciudadanía que es totalmente voluntario, a eso me refiero. Y la segunda consulta, o sea, quisiera saber si tienen mapeado algo en su plan de gobierno con respecto a los bomberos. Y lo segundo es de que siempre, incluso en la Constitución política dice, el Perú es un país descentralizado, que es la mentira más grande que existe en nuestro país. Quisiera saber si también tienen alguna propuesta para tratar de cambiar esto, ¿no? Porque es muy feo, y lo digo como alguien de provincia, que siempre tengas que... A ver, necesito ir al ministerio, ¿dónde está? En Lima. Necesitamos buenas universidades, tengo que ir a Lima. Y etcétera. Yo trabajo en el sector público y lo peor de todo es que cada año nos quitan más presupuesto a los gobiernos municipales y a los gobiernos regionales. Entonces no sé de dónde sale la palabra descentralizar cuando es lo más absurdo que existe en nuestra constitución política.
eso sería todo con mi participación. Espero poder escuchar sus respuestas y muchas gracias. Dale, Luis. No, muchas gracias. A ver, ahora sí, Raúl. A ti te encanta además la descentralización. A ver, sobre lo de los bomberos. Yo tengo un hermano que es bombero también. Entró a los bomberos a los 17 años, creo. Antes de cumplir la mayoría de edad como aspirante. Le voy a preguntar, porque yo pensé que mantenían todavía, como comentábamos con Jorge ahorita, que mantenían el derecho al pasaje gratuito y yo asumí que como bomberos tenían acceso directo al SIS, que no tenían que hacer el trámite directamente. Sin ninguna duda, los bomberos en el Perú son una institución olvidada. La percepción que tengo yo por mi hermano es que desde que se creó la Superintendencia Nacional del Cuerpo de Bomberos, supuestamente para administrar las necesidades del Cuerpo de Bomberos, han retrocedido. Que está en el Mininter, ¿no? Sí, no, están en el Mininter, sí, están en el Ministerio de Interior. Y que han retrocedido porque se han burocratizado todos los procesos y los bomberos reciben menos servicios, y eso puede explicar lo que dices, que ahora tienen que comprarse sus uniformes, porque antes inclusive habían casos donde un cierto presupuesto recibían cada cierto número de años para mejorar equipamiento. En los municipios que tienen dinero los ayudan, pero en los municipios pobres no los ayudan, y es verdad que los bomberos se las arreglan solos, y es un tema que tenemos que enfrentar. Chile también tiene, pero los bomberos chilenos están mucho mejor tratados que los bomberos peruanos, que de verdad se las arreglan solos. Y ese es un tema que tenemos que enfrentar. Una de las cosas que estamos proponiendo nosotros es reforma completa del Ministerio del Interior, y eso tiene que incluir mejorar los servicios de los bomberos y mejorar, obviamente, la organización de la Policía Nacional. Sobre descentralización, nuestro plan de gobierno tiene 22 capítulos. El capítulo 20 es solo sobre descentralización. Y lo que proponemos es que, efectivamente, la descentralización que hemos hecho a partir del año 2003 ha terminado siendo un engaño. Muchachos, como dices tú, hay que venir a Lima a pelear cada presupuesto. Los alcaldes y los gobernadores se pasan más tiempo en Lima que en su tierra, porque en realidad no se ha dado autonomía verdadera. El gobierno central se ha dado más plata, pero las decisiones siguen estando en Lima. Y eso es lo que tenemos que modificar, el sistema de toma de decisiones, aclarando bien lo que le toca hacer al gobierno central, lo que le toca hacer a los gobiernos regionales y a los municipios, y en función de eso redistribuir el presupuesto. Eso no se ha hecho en todos estos años, y lo que tenemos es que cada nivel de gobierno, sea los ministerios, los gobiernos regionales y las municipalidades, compiten por hacer las cosas y todos las hacen mal. Una de las cosas que vamos a proponer es que en 4 temas que son principales: educación básica regular, o sea, primaria y secundaria; atención primaria de salud; servicios de agua potable y saneamiento; y atención a la pequeña agricultura, además de seguridad ciudadana, revisemos las competencias de los 3 niveles de gobierno para obligarlos a colaborar entre los 3 en función de servir mejor a la gente. Todo eso está desarrollado en el capítulo 20 de nuestro programa de gobierno, y si entras a la página web del partido, arriba a la izquierda hay un botoncito, te lo puedes bajar y leerlo completo. Así es, Luis. Bien, muchas gracias. Y justamente en base a eso me acabo de acordar, pues, que yo, bueno, una vez hace tiempo, cuando estaba haciendo unos videos sobre un tema de salud, por ejemplo, una de las cosas más ridículas que yo no lograba entender, que me decía esta persona, era que, primero, que uno de los problemas de salud es que el único hospital del niño, los únicos hospitales del niño están en Lima, básicamente, ¿no? No hay más hospitales del niño en ninguna otra parte de este país, ¿no? Y debería haberlos por lo menos en 4 o 5 ciudades. Sí, como al menos mínimo. Por macrorregión deberías tener uno, como mínimo. Y además, igual, el oncológico solo hay acá y en Arequipa, y no hay más. ¿No? Y ya el de ciencias neurológicas solo hay acá y está en pésimo estado, y así, ¿no? Pero bueno, lo que me decía esta persona es que ella tenía que venir desde Trujillo a Lima todos los meses a recoger medicina porque el Estado era incapaz de mandarle su medicina a Trujillo. Y yo decía, ¿cómo puede ser tan inútil de no poder mandar en una camioneta, no sé? Porque imagino que para algo tienes que mandar recursos a Lima, en algún momento, perdón, a Trujillo, en algún momento tienes que mandar algo, ¿no? ¿Qué te cuesta mandar un paquete con la medicina en esa misma camioneta, camión? O diseña ¿no? un sistema logístico para distribuir medicinas, ¿no? Sí,
O sea, Hay una cosa, hay una propuesta que es un poquito polémica sobre el tema de los sistemas de salud, ya que has tocado el tema. Los gobiernos regionales, durante los últimos 20 años, se han dedicado a hacer un gran hospital en cada capital de departamento. Y la mayor parte de esos hospitales no se han terminado. Sí. El ejemplo, si hay gente de Cusco ahí en la conexión, el Lorena en Cusco. El Lorena se ha comenzado a construir, se ha parado, se ha vuelto a construir, se ha parado. Hasta ahora el Lorena nos está costando a todos los peruanos 1.200 millones de soles y no se termina. ese hospital cuando se termine va a volver inmortal, espero. Exactamente. No hay hospital en el mundo que cueste 1.200 millones y todavía no lo hemos equipado. Y no se ha terminado la construcción. ¿Qué estamos proponiendo? Que los hospitales grandes de cada departamento, el hospital principal de cada departamento y los hospitales especializados como el del niño o el oncológico sean nacionales. Sí, deberían. Para que los gobiernos regionales no pasen su tiempo haciendo esos grandes mausoleos llamados hospital regional y se dediquen a los hospitales de segundo nivel. El Ministerio de Salud hace casi 10 años priorizó 170 hospitales de segundo nivel en todo el país y todavía no se hacen. Gobiernos regionales con nuestro gobierno se van a dedicar a hacer esos 170 hospitales medianos y el gobierno central asume los grandes. Entonces, si tú tienes que recoger tu medicamento en Trujillo, te llegará al Hospital Nacional que esté en Trujillo. Porque el gobierno nacional va a tener que estar obligado a tener una red de distribución de personal, medicamentos y equipos en su red de hospitales nacionales en las capitales de departamento. Tal cual, tal cual. Y bueno, y ahí está el otro problema que es la red de frío también. Exactamente, que necesitamos exactamente. también. Entonces, el gobierno central se comprometa a mantener 25 hospitales de primer nivel más un hospital del niño por macrorregión y un hospital oncológico por macrorregión. Porque hoy día el Ministerio de Salud es el Ministerio de Salud de Lima. Así es. Solo Tal maneja cual. los hospitales de Lima. Tal cual. Y no necesitamos un ministerio para Lima, necesitamos un ministerio para el Perú. Tal cual, tal cual. Así es, así es. Más bien, muchas gracias, Luis, por tus preguntas. Ahora le doy pase a Anonymous. No me vayas a hackear, Anonymous. Por favor, Anonymous, adelante con tu pregunta. Adelante. Te escuchamos. Aquí una pregunta. Yo quería más que todo sobre la educación. ¿Sobre qué? La educación Ah, de Perú. Tú sabes que la educación acá sí, ya, ahora sí. no es tan Espérate, buena en Perú. estás como que te acercas y te alejas y no te escuchamos bien. ¿Cuál es tu pregunta sobre la educación? ¿Qué tenemos que Así, proponer? Ajá, algo en general sobre la educación. En general. Porque la Adelante. educación a ver. acá, primero más que todo porque la educación es mala acá en el Perú y mayormente ahí sale la delincuencia. Por eso quiero hacer un tema muy profundo sobre la educación. ¿Qué piensas tú? ¿Qué has pensado para la educación? Para la educación pesan muchas cosas, pero a ver, lo que pasa es que la educación tiene varias partes. Yo puedo hablar un huevo de eso, pero ya. Ajá. Los dos. Porque- Yo también puedo hablar una noche de educación. Porque tienes educación básica, tienes educación universitaria, tienes los institutos, pero además dentro de esto tienes la reforma magisterial, que es para los profesores, y además tienes todo el programa de becas, ¿no? Que también es complementario a todo. Y tienes la educación inicial. Exactamente. También. Justo yo dije, se está olvidando Jorge de la inicial. Y a eso súmale la anemia. Entonces, tienes que solucionar, en realidad la educación está mal por todas partes, ¿no? Los 4 o 5 niveles o diferentes tipos de educación que tenemos, primero que no suelen conversar tanto, pero más allá de eso no garantizan, en primer lugar, que el estudiante reciba la mejor educación posible. Por un lado, porque tienes una currícula que está muy desactualizada, que creo que eso también es un problema. Tienes que actualizar la currícula. Creo que en buena parte hay cursos a los que se les ha dado demasiada prioridad. O sea, yo soy una persona que sí estoy de acuerdo que la matemática y las comunicaciones son importantes, pero también ya el nivel de ridiculez con el que se exige y se deja de lado cosas que también son importantes, como puede ser la cívica, como puede ser filosofía, como puede ser sobre Historia. todo, historia, pero Geografía. también finanzas, o sea, Ajá. o sea, que no sé, Administrar un negocio, ¿no? Administrar un Gestión de negocio, negocios, gestión de por ejemplo. negocios, Un claro. chico de quinto de secundaria debería hacer algo de Educación gestión de financiera. negocios.
Claro, entender cómo funciona un préstamo, una tarjeta de crédito, Exactamente. ¿no? Cuáles son las consecuencias, o sea, saber cómo manejar una empresa, cómo hacer una empresa, cómo tratar con la SUNAT. Cosas que son muy básicas y que no te las vas a enseñar a un niño inicial ni desde Exactamente. primaria, pero se le enseñas a Pero- alguien de secundaria, ¿no? Exactamente. Ya, eso por un lado, manejar un Excel, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, en la currícula faltan y la currícula no es lo suficientemente buena para formar a ciudadanos con las suficientes capacidades para enfrentarse después al mundo, ¿no? A un país que es un desastre sobre todo, pero que incluso es perverso, ¿no? Porque tienes que el estudiante si quiere entrar a la universidad, el colegio no lo ha formado para poder entrar a esa universidad. Ujú. Tiene que irse a algo que es una academia, ¿no? Y la academia es el fracaso, o sea, De la escolaridad. escuela. Si la academia existe es porque la escuela es un fracaso. No deberían existir las academias, ¿no? No estoy en contra de que la gente haga el negocio, de que la gente se prepare en la academia, para nada, pero es el hecho de que tú como estudiante no deberías necesitarla, ¿no? No deberías tener que ir a una pre. O sea, casos ya muy extremos, pues, ¿no? Ya eres muy huevón, no sé, casos ya muy extremos, ¿no? Y del otro lado está el tema ya, profesores. Profesores capacitados en primer lugar, que tienen que además ser evaluados. Sí creo que se ha exagerado un poco en la reforma magisterial en su momento, porque yo no creo que la evaluación deba ser tan seguida, pero tampoco creo que no se deba hacer. Yo creo que cada 3 años, cada 2 años, puedes hacer una evaluación y con eso asegurarte que el profesor se va actualizando y sobre todo el Estado tiene que garantizar que ese profesor se puede capacitar. Exactamente. Tienes que poder darle como Estado tú, ya sea que por obligación tienes que llevar una cantidad de cursos, tampoco que te ateren todo el día, ¿no? Pero al menos 2 o 3 cursos, yo qué sé, probablemente en verano, donde tienen menos carga, para que de ese modo puedan actualizarse y mejorar la educación. Y el otro lado está el problema de la anemia, eso ya va con el Ministerio de Salud, que ese es un problema más difícil que no Sí, sé muy bien más cómo complicado. solucionar. Sí. Y tienes el problema de la acreditación de las universidades, tienes el tema de la SUNEDO que tienes que recuperarla, tienes que además estas universidades de papel que se han creado y tienes que de verdad empezar a pensar cómo hacemos para que las universidades públicas primero puedan captar más gente en mejores condiciones y de repente no es tanto crear tantas universidades, sino por ejemplo facultades de San Marcos en, no sé, en Huancayo y facultades de San Marcos en San Martín y así en diferentes sitios para carreras en específico que se necesitan. Y tienes el problema de las becas, que las becas en realidad son para mí una oportunidad y al mismo tiempo, perdón, las becas para mí son un arma que podemos usar para matar 2 pájaros de un tiro, esa es la mejor forma que lo puedo poner, porque yo creo que el Pronavec debería ser un estudio del mercado laboral, por una parte, ¿no? Para definir qué es lo que falta en el mercado laboral, qué necesitan los empresarios, Y qué necesitan las priorizar empresas. becas para esa Y demanda. priorizar becas para esas carreras. Y al mismo tiempo priorizar becas para todo el que quiere estudiar carreras de salud y de educación. Porque tenemos una brecha gigante de profesores, que si no me recuerdo eran 80.000 profesores, y el La problema brecha de salud médicos peor. es gigantesca y es no solo médicos, enfermeros, psicólogos, nutricionistas, o sea, y es un rehuevo. Entonces, y ahí incluso yo no diría solamente para los que están arriba en rendimiento académico. O sea, la brecha es tan grande que yo Que diría, hay coge espacio para un al menos montón. media tabla para arriba. Coge media tabla para arriba y todo el que quiere estudiar estas carreras, tú como Estado le das oportunidad para que estudie, ¿no? Y con eso vas matando 2 pájaros de un tiro, ¿no? Solucionas un problema de salud y en educación y solucionas también un problema de dar oportunidades a la gente que pueda salir adelante, ¿no? O Más sea, o menos lo veo así. lo que dice Jorge muestra que la solución en educación no es solo mejorar la primaria o mejorar la secundaria. En los años 80 en el Perú apostamos porque todos entren a primaria y en el Perú tenemos una cobertura casi del 100% de nuestros niños que van a primaria en la edad que les corresponde. El problema es que la calidad es deplorable. O sea, todos vamos al colegio, pero a un colegio de mala calidad. Entonces, lo que tenemos que hacer y lo que propone el plan de gobierno de nosotros es en la lógica que propone Jorge, todo el ciclo, calidad en todo el ciclo, el compromiso de todos los peruanos, no solo de quien gobierne, tiene que ser un compromiso con la calidad de nuestra educación en la educación inicial, en la primaria, en la secundaria. Ustedes deben saber, muchos chicos abandonan la secundaria porque la secundaria sienten que no los prepara para la vida que van a llevar. Entonces se meten a trabajar y dejan la secundaria. Muchas chicas que al final se embarazan antes de tiempo y dejan la secundaria. Entonces una apuesta tiene que ser todos terminar la secundaria. Y después viene el superior tecnológico y la universidad. Totalmente de acuerdo con Jorge. Menos universidades de mejor calidad. Las grandes universidades pueden abrir sucursales en todo el Perú en lugar de estar creando universidades de segunda. Y deberíamos tener, por lo menos lo que dice nuestro plan de gobierno,
12 tecnológicos en las ciudades más grandes del Perú de calidad mundial. Y no estoy copiando a López Aliaga. Tecnológicos de calidad mundial, por lo menos en las 12 ciudades más grandes y por lo menos 6 universidades nacionales de provincias de las regiones de primer nivel y distribuidas en los departamentos vecinos con facultades que respondan a la demanda laboral. De verdad, necesitamos un sistema educativo que refuerce el capital humano de los peruanos y las peruanas porque los necesitamos para una economía más fuerte. Y ahí entran los profesores. Nuestros docentes, nuestra carrera docente se ha desvalorizado mucho en los últimos años. Y con toda razón los docentes piden ganar más. Es más, nosotros somos aliados del Frente Social, que es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, una de las cuales es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el SUTEP. Ellos nos piden que nos comprometamos con subirles el salario mínimo a una UIT por mes. La UIT este año es 5.500 soles. Yo feliz de pagarles 5.500 soles al profesor del primer nivel, pero el compromiso tiene que ser mejorar la calidad de la educación de nuestros niños. Si todos los peruanos vamos a hacer el esfuerzo de pagarle más a nuestros docentes, que tienen todo el derecho a recibirlo, ellos tienen que comprometerse con mejorar la calidad de la educación de nuestros niños en la primaria, la secundaria, la superior tecnológica y la universitaria. Porque necesitamos peruanos y peruanas preparados para el futuro desafiante que va a tener nuestro país en un mundo guiado por la tecnología, por la inteligencia artificial, por los servicios avanzados. Ese es el Perú que tenemos que construir con educación de primera calidad para todos los peruanos y las peruanas y sobre todo para los más capaces. A los demás hay que asegurarles una educación de calidad y empujar a los más capaces para tener peruanos a la altura de los desafíos de nuestra sociedad. Tal cual, ¿no? Y yo ahí quería complementar, no sé cuál es tu posición sobre esto, pero creo que, porque claro, la educación pública tiene que ser de calidad, y sobre todo también porque yo creo que no tenemos por qué cargarle más a la gente un gasto yendo a la educación privada. La educación pública debería ser de calidad, la gente debería poder estar seguro de que si su hijo va a un colegio público va a estar bien formado. Buena educación, va a estar seguro, no va a haber bullying, no va a haber, ya, todo eso, ¿no? Pero que va a estar bien formado. Y el otro problema es que tienes en la educación privada que tienes que regularla, porque el problema es que tienes un montón de colegios privados que te enseñan cualquier cosa y algunos que son incluso solamente 2 salones en un segundo piso, ¿no? y que eso le llama educación privada y que claro, el profesor incluso podría ser bueno, pero que tampoco tiene las condiciones necesariamente y bueno, no necesariamente el profesor sabe absolutamente todos los temas, ¿no? Yo soy de la idea de que se tiene que crear una superintendencia muy parecida a la SUNEDU para la educación pública y privada escolar, que acredite los colegios públicos y privados, que obligue al Estado a garantizar esas condiciones mínimas de calidad y también al privado, y si no, bueno, se cierra y el privado no puede cerrar, perdón, el público no puede cerrar, a él lo obligas, como se obligó a las universidades públicas con SUNEDU, a mejorar y obligabas al Ministerio de Educación a darle presupuesto y todo lo que necesitara. Claro, el Congreso se ha bajado eso, que hacía antes la reforma universitaria, pero deberías hacerlo con una reforma escolar para obligar al Estado a solucionar la brecha, que la brecha de educación y de infraestructura es de como 158.000 millones de soles. Sí, claro. Pero tienes que empezar a solucionarla, y si no la vas a hacer si es que lo dejas así, bueno, cuando tú quieras, ¿no? Sin ninguna duda, ese puede ser un mecanismo. Lo que tenemos que asegurar es evaluación de calidad a los profesores. Y como bien decías en tu intervención anterior, eso no significa que les vas a hacer pasar un examen todos los años pensando que los puedes botar de su trabajo. Puede haber una evaluación mucho más cotidiana de la metodología, de la manera como conducen su clase. Hay mecanismos que permiten que entre los profesores hagan interaprendizaje y se evalúen unos a otros. Y eso no tiene por qué poner en riesgo tu trabajo. Pero si un profesor, por ejemplo, quiere cambiar de nivel para poder ganar un poco más, poder tener más horas de aula o pasar a un nivel superior en la educación, tiene que pasar una evaluación de calidad, porque tenemos que cuidar a nuestros niños y asegurarnos que los mejores profesores vayan escalando en función de la necesidad de nuestros niños y nuestros jóvenes. Bueno. Esa es una evaluación distinta y los profesores van a tener que aceptar ese mecanismo. Y como dice Jorge, tenemos que asegurarnos que el Estado les ofrezca servicios para que ellos puedan
poco a poco capacitarse y mejorar su desempeño. Eso tiene que ser un esfuerzo nacional. No va a bastar un periodo de gobierno. No los quiero engañar. En 5 años no vamos a cambiar totalmente nuestra educación. Lo que proponemos es un compromiso de 15 años con la calidad de la educación y nosotros nos comprometemos a empezar los primeros 5 años a poner las bases para ese proceso y la sociedad peruana se comprometa a una educación de primera calidad dentro de 15 años para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes se preparen para el dificilísimo futuro que van a tener que enfrentar. Tal cual, tal cual. Yo siempre le digo a la gente que la educación, piénsenla siempre cuando ustedes entran al colegio y cuando salen, eso sin contar la universidad, ¿no? Se toman 11 años aproximadamente. Y a eso es más o menos lo que va a tomar que una promoción entera con todas las reformas pueda empezar a salir con algunos de estos cambios, ¿no? Claro que se van a hacer cosas antes, pero evidentemente las promociones que van a tener todo el sistema todo el nuevo. sistema nuevo va a tomar más o menos 11 años porque es el tiempo que demora el colegio, ¿no? Aproximadamente. Pero nada, más bien muchas gracias por la pregunta y ahora sí le doy pase a Dobby, que estaba esperándonos ya un buen rato. Dobby, ¿cómo estás? Por favor, adelante. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, claro, te escuchamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te conocí en las marchas. De repente no te ¿Qué tal? acuerdas Un de gusto, mí. ¿qué tal, hermano? Te pasé la voz allá por Piérola, antes de que empiecen los bombardeos. Me imagino, hermano, me Sí, imagino. sí, mira, te sigo a ti y bueno, sigo varios influencers. Y la verdad que me pareces una persona consecuente con lo que dices, con lo que hablas, con lo que informas. Muy pocas son los jóvenes que se preocupan por el país. Muchas gracias, Dobby, muchas gracias. Entonces, bueno, resumiendo, veo que han estado hablando de muchos temas, los he estado escuchando atentamente, educación, inversión y muchas cosas, ¿no? En realidad, el tema es muy amplio. Resumiendo, estas elecciones tenemos que, como peruanos, como votantes, tenemos que reivindicarnos. Mis mensajes siempre digo, ¿no? Tenemos la oportunidad de poder cambiar y sacar esta mafia fujimorista con nuestro voto. Los ismeños le dimos la espalda a los hermanos del sur. Yo creo que con nuestro voto podemos reivindicarnos. No podemos, digamos, hacer justicia por los 70 asesinados, pero por lo menos con nuestro voto podemos devolverles a ellos la esperanza de que se haga justicia por esos asesinatos y que los culpables paguen con cárcel, todos, directos e indirectos. Y para eso necesitamos gente como tú, como el caballero, gente como personas que realmente quieran aportar y quieran sacar adelante este país. Hay muchas reformas en todos los aspectos, en todos los campos y en todos los ministerios. Y como dicen, la corrupción está en la sociedad, está en los ministerios, en las alcaldías, está en la penitencia, en los militares, está en todos lados. Y erradicar eso es muy difícil, muy difícil. No es complicado, no es imposible, pero sí es difícil. Porque tendríamos que rehacer una reingeniería de cada uno de ellos, ¿no? Te paso un dato, mira. Muchos candidatos que hablan, ¿no?, de que quieren salirse de la Corte Interamericana. Muchos candidatos dicen que quieren sacar al ejército a las calles. Es el pésimo error. Incluso hablan de pena de muerte. Una estupidez total. Si nos ponemos a analizar, están haciendo lo mismo que hizo Pinochet en los 70 y en los 80. Sacar a los militares a las calles, inundar el miedo, el pánico, hablar de terrorismo y esas cosas. Pero son tan idiotas que a veces le ponen conceptos que a veces la gente no cree. Es inverosímil. Mira, inventan el concepto de terrorismo urbano. Eso no existe. Se llama crimen. No sé por qué le ponen terrorismo. Y le llaman terrorismo a todo. Y muchas personas que han ido a marchar ese día, esos días que he ido,
no eran de izquierda, eran personas como tú, como yo, estudiantes, chicas, modelos, actores, artistas, músicos. Y ahí se han dado cuenta, pues, de que los torqueaban, entonces ya saben por dónde va la cosa, ¿no? Entonces yo por eso digo, en junio, julio, tenemos la oportunidad de nuestro voto de poder sacar esta mafia. Y nuestra mi labor es informar a la gente que vote, pero que no vote viciado, sino que vote por un candidato que valga la pena. Y te soy sincero, mira, yo voy a votar por Alfonso López Chao. Y voy a votar por ti. Y voy a votar también por otras personas más que considero yo que valen la pena. No son perfectos, ojo, tienen también sus, digamos, sus errores, ¿no? Sus defectos, ¿no? Pero por lo menos me da la tranquilidad de que siquiera van a hacer algo, ¿entiendes? De que van a trabajar con conciencia y que las personas o la sociedad va a estar muy vigilante, ¿no? Y van a estar ahí dándole su apoyo. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, sinceramente, ¿no? Yo espero, ¿cómo se llama? Que valga la pena. Estaban hablando de las enfermedades del niño, oncología, de la educación, estuve escuchando. Te el comento, sistema de salud. mira, te comento algo. Mi mami tiene cáncer cuarto estadio. A mi mamá ya la habían desahuciado acá en Perú. Los medicamentos que le daban acá en el salud se llama carboplatino. Y ese medicamento se lo daban a todos los pacientes que estaban ahí, niños, adultos, mujeres, todos, ¿no? Y la tasa de probabilidad de efectividad de ese medicamento es muy bajo. ¿Cuándo me di cuenta yo? Cuando mi hermana se la llevó a mi mamá a Estados Unidos. Mi mamá está todavía allá, en Nueva York. A mi mamá ya la habían desahuciado acá. Cuando se la llevó mi hermana a Estados Unidos, el doctor que la vio le dijo, ese elemento carboplatino ya no se usa acá en Estados Unidos hace más de 20 años. Sí. Ese es un veneno, dijo. Y Sí. su tasa es muy deficiente. Sí. Pero lo siguen dando a las personas acá en esa salud. Y las doctoras y los doctores, el trato es pésimo. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. Porque el presupuesto que ellos tienen para tratar estos pacientes oncológicos es muy reducido. Y segundo, los medicamentos para el cáncer son carísimos. Una caja que se le tenía que dar a mi mamá costaba entre 25.000 y 30.000 soles de 30 pastillas. Wow. ¿Ya? Muchas personas no lo saben. ¿Y te imaginas que no hubiera tenido seguro tu mamá? Hubiera tenido que pagarlo, era impagable. Sí, era impagable. Por eso mi hermana se la llevó ya a Estados Unidos y el doctor que la atiende le dijo eso. No, esos medicamentos no se usan porque es muy tóxico y porque ya está muy desfasado. Y a mi mamá le dan un medicamento en pastillas que es como una especie de quimio oral, pero que no tiene efectos secundarios. Entonces, ahí tenemos una gran desventaja en salud para temas oncológicos y como tú dices, ¿no? Hay muchos niños, mamás, papás, jóvenes que vienen de provincia acá a Lima, al INEM o a salud para poder tratarse. Pero lamentablemente la tasa de respuesta y de efectividad positiva es muy baja, por eso es que muchos mueren. Y eso muy poco la gente lo sabe. Sí. Entonces, hay una gran reforma en la salud que se tiene que hacer. Hay una gran reforma en las leyes para beneficiar a esas personas que no cuentan con recursos y que lamentablemente tienen esa enfermedad. ¿Ya? Hay muchas cosas que Yo se tienen quería que tomarte la palabra. No sé si has terminado, pero quería tomarte la palabra en el sentido que pedías en antes. Hay que retomar el poder en nuestras manos. Exacto. El voto del 12 de abril nos da la posibilidad de elegir una opción diferente que comience a cambiar todos esos problemas que han hecho que tu hermana tenga que llevarse a tu mami del Perú. No podemos seguir aceptando los peruanos
que nos entreguen servicios públicos tan malos en el Perú, con medicamentos que no se usan hace 20 años. Recuperemos el poder de decidir con nuestro voto. Mira, para no extenderme tanto, nosotros tenemos derechos. Yo pago impuestos, a mí me descuentan en mi planilla. Tengo el derecho de exigir buena educación pública, tengo derecho de exigir salud de calidad, tengo derecho de exigir que se respeten mis derechos a la protesta, que si no me gusta algo, voy y lo digo, y no me tienen por qué echar agua, ni me tienen por qué gasear, ni me tienen por qué golpear, y mucho menos me tienen por qué detener, sin ningún tipo de tipificación que vaya en contra de la ley que estos quieren imponer. Como te repito, están haciendo lo mismo que hizo Pinochet en los 80s. Y no nos damos cuenta, ¿y sabes por qué? Porque no leemos la historia de las dictaduras de los países, de España, de Argentina, de Chile. Y eso es falta de cultura, porque gracias a mi papá, yo lo sé, yo lo conozco, y tuve la oportunidad de viajar a Chile y ver cómo es Chile hoy en día. Hay un resentimiento tremendo contra lo que pasó allá en Chile. Y si tú lees la historia, es horrible, horroroso lo que ha hecho Pinochet. Existe un ojo de la memoria, un museo, al igual que acá en Perú, donde están todas las atrocidades que se cometieron en su gobierno. Y lo mismo quieren hacer acá. Entonces, hay que tener memoria para eso, ¿no? Entonces, repito, ahora que vayamos a votar, hay que hacerlo con conciencia. Y lo primero, la persona que vaya a ingresar al gobierno, lo primero que tiene que hacer es tumbarse y derogar esas leyes pro crimen que existen para que estos miserables sean juzgados y vayan a la cárcel por sus crímenes. Todos, directos, indirectos, militares, todos los que han tenido que ver. Y hacer reformas. Y si se tiene que sacar gente de los ministerios para hacer una regiduría, se hace. Si se tiene que hacer una pugna y desgraciadamente votar gente que no cumple con su labor, se hace. Hablan de Petroperú. Mira, en Petroperú la mayoría son artistas y fujimoristas. Vieras la cantidad de gollerías que ellos tienen. Y no salen, ¿sabes por qué? Por la ley. Porque tiene así como existe una ley en el Sedapal, donde los hijos y los familiares de estos gerentes prácticamente heredan los cargos. Eso está mal gestionado. Hagamos siquiera como hace Chile, ¿no? Donde el Estado administra los recursos junto con el privado, mitad. Por ejemplo, el Chile es mitad privado y mitad del Estado, ¿no? Y LAN también, ¿no? Y las mineras allí en Chile también es mitad privado y mitad del Estado. Por eso es que Chile vende el cobre procesado y todos esos dólares ingresan a sus arcas, a su banco central, y su moneda puede darse el lujo de estar a la par que el dólar. Por eso es que el chileno que viene acá viene con plata y su moneda se respeta. ¿Por qué no podemos hacer eso nosotros? Los únicos Por eso nos países atrevemos. que he visitado, mira, yo he visitado Panamá, David, Uruguay, discúlpame un ratito, Chile. perdóname que te interrumpa, pero también tengo que darle pase Sí, a Ruth. no que te está esperando preocupes, hace no te rato. preocupes, me Pero despido. te agradezco. Gracias por Más las bien- palabras, gracias por mi tiempo y nada, chicos, muchas gracias por ustedes. Muchas gracias. Más bien invocarlos, y por eso les pedimos, vota por el 7 para diputados, vota por el 7 para el Senado. Así es. Pero sí, bueno, varias de las cosas que estaba mencionando David eran bastante importantes. Pero creo que ya les hemos tocado varias en intervenciones En anteriores. otros programas. Así es. Así que mejor le doy el pase a Ruth, que estaba esperando un rato. Y nada, Ruth, tu pregunta, ya sabes, 2 minutos para tu Hola, pregunta. buenas noches a Que sea todos. puntual, por favor. Quisiera saber qué piensan sobre el tema de transporte público y transporte de carga pesada, por temas que hay mucho tráfico que realizan. No sé si vieron la ordenanza que puso la Municipalidad de Lima indicando que el transporte de carga pesada vaya por el carril derecho y no por el izquierdo, que eso está una mal ordenanza, porque transporte de carga pesada no es un carro que va recogiendo pasajeros. Ya, quiero saber qué propuesta tienen sobre ese tema. Aparte, esto último nos
días hubo la matrícula virtual, donde yo también participé, donde me di cuenta que muchos colegios particulares no han actualizado en el viaje las notas. Y entonces cuando el padre de familia va a solicitar, le dicen pagan 100, 200, 300, hasta 400 soles para darte el documento del viaje para que tú puedas trasladar a tu hijo. Y cuando las personas van a la UGEL, lo único que hacen es llamar y contesta una secretaria y les dice que no le cobran ese monto. No son capaces de ir con el padre de familia a la institución a corroborar ese tema. Ese es el problema de los colegios privados chiquitos. En los colegios estatales hay directoras y directores que se están prestando diciendo primero tráeme la boleta de pago de la PAFA y luego te recibo tus documentos. Y entonces, ¿qué hace la UGEL? Lo mismo, llama y no va a corroborar si es correcto o no. Y muchos papitos, con el tema de que no le den la vacante, lo que hacen es pagar. O sea, ¿cuál es su propuesta ante ese tema, lo que está pasando? Y con el último tema también que dieron del tema de beca 18, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué ley van a proponer si, por ejemplo, una empresa privada gana para construir alguna infraestructura como puente, hospital, algo, y se cae en un par de años, o no cumplen el plazo donde deben construir? ¿Por qué ellos no ponen el contrato que si algo pasa y no cumplen deben pagar una multa? No puede ser que reciban su contrato haciendo cualquier maña con alguna persona que ahí está y felices, se cayó el puente, nadie se hace responsable. Si la infraestructura no se construye en el tiempo indicado, nadie se hace responsable. O sea, ¿qué piensan sobre ese tema? Peor que eso, Ruth, a veces agarran el adelanto y se mandan mudar y ni siquiera la construyen. Sí, también. Correcto, por eso deberían poner una cláusula en el contrato que se hagan responsables. Así es, Ruth. Pero dale, Raúl. O sea, sin duda, para eso hay que reformar el sistema de inversión pública y el sistema de contrataciones y adquisiciones. Durante todos estos años nos vendieron que las empresas privadas eran unas santas y que el Estado era el que hacía todo mal, y se ha diseñado normas para proteger a los privados sin tomar en cuenta que muchos privados son deshonestos. Y como dices tú, hacen una obra mal hecha que se cae a los 2 años y no asumen ninguna responsabilidad. Eso necesita no solo multas, Ruth, necesita un poder judicial que dé justicia efectiva y que meta a la cárcel a los empresarios que engañan al Estado de esa manera y que devuelvan el dinero que se tiran en esos contratos truchos. Y muy probablemente ha habido corrupción en las entidades que han permitido esos contratos, y para eso, como se dijo hace un rato, vamos a crear arriba la Autoridad Nacional Autónoma de Transparencia e Integridad para poner los reflectores sobre toda la gestión pública, y abajo vamos a crear mecanismos ciudadanos para denunciar todo caso de corrupción que un ciudadano identifica, y la Contraloría va a estar obligada a contestar. Por ley, vamos a presentar una ley para que estén obligados a contestar las denuncias ciudadanas. Tenemos que acabar con la corrupción, y todos esos casos que has dicho tú es pura corrupción, aprovechando los vericuetos o las ventanitas que les permite la ley. Tal cual. Y sobre, también tenías otras preguntas relacionadas a el tema de la matrícula de lo del UGEL. Eso también es corrupción, en realidad es corrupción dentro del propio sistema, es la microcorrupción dentro de, por un lado, es incompetencia de o trabajadores que no hacen su trabajo, no, como dijo el compañero anterior, ¿no? Así es. Ahí dentro de esto, y que está ligado también a transparencia, justo también lo estaba conversando hoy día o ayer con Marisol más temprano,
Nosotros queremos empoderar a la ciudadanía y parte de ese empoderamiento parte por darle mecanismos a los ciudadanos para que puedan denunciar estos diferentes actos que pueden ser tanto incompetencia como corrupción de una manera que se sientan protegidos, o sea, anónima, si así lo desean, o pública, como prefieran, si quieren adjuntando pruebas, si no quieren adjuntando pruebas, igual dándonos los indicios, ¿no? Pero que produzca resultado. Pero que produzca resultados, ¿no? Que tenga una serie de seguimientos y que pues esto permita actuar a la fiscalía cuando tenga que actuar la fiscalía, o por último actuar al Estado cuando tenga que despedir a un trabajador que es un incompetente y no está realizando sus funciones, ¿no? Porque el Estado no está para que te vayas a sentar y ganar la plata fácil, el Estado está para que actúes y sirvas a las personas, ¿no? No es para hacer lo que te da la gana. En ese sentido, lo que queremos es empoderar a la gente, ¿no? Que la gente pueda denunciar, que pueda grabar, que pueda tener toda la libertad de que cuando estas cosas sucedan va a ser escuchada y se van a empezar a solucionar sus problemas. Ciertamente los problemas no se pueden solucionar todos al mismo tiempo, porque el Estado está mal en todas partes, pero vamos a ir avanzando de a pocos, poco a poco, generando esa confianza, porque eso es lo clave, generar la confianza con ustedes de que esos problemas se van a solucionar y que vamos a ir avanzando y que van a ir viendo resultados en cuanto a su salud, en cuanto a la educación, a las pensiones, a la agricultura, el transporte y a todo lo demás, ¿no? Y esto me lleva al otro punto que ella preguntaba sobre el transporte de carga pesada. Y bueno, esa norma que ha dado, imagino que es la Municipalidad de Lima, no sé a qué municipalidad se refería, si es una tontería, ¿no? Claro, poner a los camiones pesados en el mismo lugar de los buses para pasajeros no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, a veces eso, Ruth, es porque nuestras avenidas y nuestras carreteras que entran y salen de Lima son insuficientes para el tráfico que reciben. Y nuevamente, entonces regresamos al tema con el que empezamos este programa, este encuentro con ustedes, que es transporte público. Más transporte público haya, vamos a desocupar carriles para la carga pesada y carriles para menos autos particulares. Una ciudad del tamaño de Lima y Callao tiene que ser principalmente transporte público. Tenemos que tener la posibilidad de ir a trabajar, a divertirnos, al hospital, al colegio, en transporte público con seguridad y en un tiempo razonable. No podemos seguir teniendo el transporte horrible que tenemos hoy día. Y quiero regresar un poquito a tu preocupación sobre la UGEL. Lo acaba de mencionar Jorge, gestión por resultados. No sé si ustedes saben lo que es eso, pero es a todos los trabajadores del sector público, arriba y al medio y abajo, ponerles indicadores de lo que tienen que cumplir. Ese señor o esa señora de la UGEL que la llaman por teléfono y dice, ya, arréglalo en el colegio, y no le da ninguna respuesta y no va a supervisar el colegio, no está cumpliendo su trabajo. Le pondremos un indicador que la obligue a ir a supervisar los colegios y el que no cumple, se va. Tenemos que instalar en el sector público una cultura de servicio a la gente. Y eso es trabajadores públicos que hacen su chamba en base a indicadores que se puedan controlar. Les daremos una oportunidad, les daremos 2, les daremos 3, pero el que no cumple su trabajo para servir a la gente se tendrá que ir a trabajar en otra cosa. De acuerdo. Claro, estaría bien y también tendrían que poner una multa a esas empresas y casas que se construyen en carreteras de metropolitanas o en avenidas de metro que corresponden para transporte. Exactamente. No puede ser que una empresa construya, se agarre la parte donde tiene que ser para transporte público y todavía diga que hagan una huelga, esas cosas, como no sé si vieron el tema del alcalde de Vidal, que tuvo que tumbarse un colegio privado y se adueñó de una avenida. O sea, en Lima Norte, ¿no? No, en Ate. Y hay muchas empresas que hacen lo mismo. ¿Y por qué no multan? Y lo mismo a las personas que hacen su construcción, múltenlo también, porque eso es una avenida para transporte. O sea, debería haber una regla para esto. Y tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a convivir respetando nuestros derechos. En el Perú nos hemos acostumbrado a afectar los derechos de los demás por mis propios intereses. Todos vamos a tener que aprender a ser ciudadanos, a respetarnos unos a otros, a no pisarnos unos a otros en nuestros derechos,
para que esta sociedad sea mejor para todos. Todos los peruanos tenemos que ser incluidos en una sociedad donde sintamos que somos parte de un mismo barco, de un mismo equipo, de un mismo bus, que es el Perú. Y que Claro, funcione. y Y para que funcione. finalizar, quería decir a todos los que están viendo el live del amigo Jorge, piensen que en esta votación van a dar como un examen de admisión para una universidad, porque si ustedes marcan un partido mal, es como marcar una pregunta mal y ya saben qué va a pasar con el Perú. Jalao. Tal cual. El Perú se va a terminar de ir al diablo. Así es, Ruth. Más bien, muchas gracias por tu participación y en general muchas gracias a todos los que han estado. Hemos estado ya creo que casi 2 horas. 2 horas. Sí, ¡Wow! casi 2 horas. Más de 1 hora y media me parece. Y tenemos todavía más de 10 preguntas. ¡Wow! Pero eso ya será para la próxima porque ya estamos buen rato. Haremos otro programa. La idea es hacer varios programas juntos con Jorge, en la medida que él es 7 de diputados y yo 7 del Senado, Así para es. poder responder todas las preguntas, inquietudes y dudas que tengan ustedes. Necesitamos que puedan confiar en nosotros para que puedan darnos su voto. No queremos que nos regalen su voto. Queremos que lo hagan basados en que confían en nosotros y que creen que las propuestas que les traemos resuelven o responden a los problemas que tienen en su vida cotidiana. Así es, gente. Más bien, muchas gracias a todos por haber estado acá. Y como saben, somos primero la gente. Ya saben, tiene que marcar primero la gente a todo. Y les he dicho ya, así sin ver. Mentira. Pero primero la gente, ya saben, Raúl es candidato al Senado Nacional con el número 7. Yo soy candidato a diputado por Lima con el número 7. Pero también saben que para votar por nosotros, para votar por mí, para votar en general, bueno, en tu caso es más fácil porque estás en el Senado Nacional, entonces solo marcan el 7 y ya está. Pero en el caso mío, que soy regional, ¿no? Pero digamos, ustedes están en otro lado, están en Cajamarca, en Arequipa, en Ucayali, en Piura, en Chiclayo, que se haya súper inundado, de hecho, de paso, y demás en otras regiones que no son Lima y quieren apoyar, quieren votar por mí en este caso, pueden hacerlo igual solamente marcando primero la gente en todo, no tienen que escribir ningún número, si no lo desean, marcan todo primero la gente y eso va a lo que se nos conoce, ayuda. Así es, porque eso va a esta bolsa conocida como el voto de arrastre, que termina después yendo hacia la asignación de curules y por lo tanto permite que nos asignan más curules y eso permite que tengamos más probabilidades de llegar. No, voy a hacer un video explicando eso porque es medio complicado. Sí, tenemos que explicarlo bien. Sí, pero nada, gente, más bien muchas gracias a todos, muchas gracias por haber participado y como decía Raúl, vamos a estar haciendo más en vivos de esto, tratando de que sean a las 7 de la noche. Hoy hemos tenido complicaciones, pero van a ser más temprano, así que nada, cuídense. Y gracias por recibirme en el programa de Jorge, a todos ustedes que lo acompañan siempre. Espero que podamos seguir juntos los 2 7 a las 7 de la noche, por lo menos una vez por semana. Así es, dale, gente, muchas gracias, cuídense. Adiós. Chao, chao. Para acá.